Hablar de animación, en especial para un público adulto, llega a ser un poco complicado debido a la cantidad de prejuicios que hay desde un público general hasta de sus propios espectadores. Pero si en algo brilla la animación, es que no hay límites para la creatividad. Hace que sea tangible, desde la vida común de una familia dueña de un restaurante de hamburguesas hasta las demenciales aventuras de un abuelo y su nieto por el multiverso. Hola, yo soy Luis Velody, invitado de Atomo Network, y antes de que comiencen con este video, les invito a que le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a este maravilloso canal, pues hoy conoceremos 87 animaciones para adultos que debes conocer. ¿Estará tu favorita? Vamos a averiguarlo. Comencemos. Número 38, Cyberpunk Edgerunners. ¿Qué está pasando aquí? Somos unos rebeldes y antes de empezar queremos mencionar un fenómeno que nos dejó boquiabiertos y nos hizo romper las reglas de esta lista. Cyberpunk Edgerunners es un spin-off de Cyberpunk 2077, juego que tuvo un lanzamiento caótico. David Martínez es nuestro protagonista en este anime, un chico prodigioso pero temerario. Tratará de convertirse en un Edgerunner. Esta es una serie audaz, sangrienta y violenta, con estilo de arte exagerado y por secuencias de acción llenas de un estilo frenético que sin duda está al nivel de obras como Akira y Ghost in the Shell. Número 37, Los Picapiedra. Puede que este lugar te parezca extraño, pero si nos ponemos a analizar detenidamente esta serie de Hanna-Barbera, nos daremos cuenta de que era muy diferente al contenido infantil de la época. Protagonizada por una amistad de matrimonios, veremos a los Picapiedra y los Mármol enfrentándose a la vida en pareja, el desempleo, la infidelidad y la adopción. ¿Recuerdan que esta serie promocionó cigarros y posteriormente cereal? Me pregunto el por qué. Número 36, Los Simpson. Podremos decir lo que queramos de Los Simpson. Es basura. ¡Es basura! Pero no podemos ignorar el importante legado que han dejado en la animación para adultos, logrando no solo ser subversivos en sus inicios, sino que dejando importantes lecciones en momentos muy divertidos que serán replicados en internet forever, forever, forever. Algunos dirán que ya no están a la onda, pero hay que recordarle a muchas series en la actualidad que Los Simpson lo hicieron primero. Número 35, South Park. Un grupo de amigos de Colorado, aficionados a la ropa de invierno, que viven su tierna infancia. ¿Qué tiene de raro esto? Caracterizada por satirizar con humor negro a la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas, South Park, una historia que se ha mantenido vigente y que siempre se arriesgará a ser aún más transgresora. Respeten su autoridad. Número 34, Futurama. Por algo esta serie ha resucitado en más de una ocasión. Las aventuras de los empleados de la empresa Planet Express son dignas de maratonear como la otra obra de Matt Groening. Esta historia nos habla de cómo Fry, por un accidente, llega al año 3000. La tecnología en el planeta Tierra ha avanzado mucho, pero los humanos seguimos tan imperfectos como siempre. Futurama nos recuerda que hay cosas que nunca van a cambiar y podemos vivir con ello en el futuro. Número 33, Rick y Morty. Un científico loco, nihilista y con una moral cuestionable, llevará a su nieto inseguro y posteriormente a toda su familia a las aventuras más desquiciantes de este y cualquier otro universo. Rick y Morty desde su génesis nunca temió hacer una serie con humor ácido, pero nunca ha sido un impedimento para hacer crítica con estas mismas actitudes, pero sin perder esa chispa caótica y divertida. Wabalabata. Número 32, Bob's Burgers. Un tópico común en la animación para adultos es ver el día de alguna familia disfuncional, pero es curioso que en un pequeño negocio familiar de hamburguesas, los Belker brillan en comparación a algunas otras familias de la animación. Es por un enfoque más colorido, optimista y lleno de energía, sin dejar de lado un humor cínico e inteligente. Padres amorosos, hijos raros y una clientela particular son los ingredientes de esta deliciosa serie. Número 31, BoJack Horseman. Hollywood puede ser un lugar cruel, incluso para quien fue la mayor estrella de los años 90. BoJack era una estrella de televisión que, en busca de volverse de nuevo alguien relevante, al contratar a una escritora fantasma, ella junto a otros personajes le harán dar cuenta a BoJack que es un individuo roto, el cual su pasado lo persigue y que al final de todo, su vida no es otra cosa que una absurda tragicomedia. BoJack nos recordará que muchas de las ideas que tenemos sobre la farándula, la felicidad y la fama pueden llegar a distar demasiado de lo que creemos. ¡Te odio!
Pero eres una persona horrible y el hecho de que no entiendas que eres una persona horrible no hace que seas alguien menos horrible. Número 30, Big Mouth. La pubertad es incómoda, vergonzosa y asquerosa. ¿Por qué no podríamos reírnos de ella? En esta serie veremos a un grupo de chicos, monstruos hormonales y varias criaturas que son abstracciones de conceptos como la depresión y la ansiedad. Para muchos esta serie es incómoda, pero de ahí radica su encanto. No busca incomodar por el simple hecho de hacerlo. Busca que puedas aprender de las inquietudes, miedos y problemas que pasamos con nuestro cuerpo, mente y emociones en esta etapa tan importante donde pasamos de jugar con juguetes a explorar el mundo y tiempo que nos tocó vivir. Número 29, Smiling Friends. Hay personas que dicen que hacer reír no es una tarea fácil. Esta serie puede ser una cruel y divertida respuesta del por qué. Un par de amigos trabajan en una agencia que se dedica a hacer felices a sus clientes, pero no conforme con que estos sean incómodamente raros. Lo que necesitan no es sonreír. Necesitan maldita terapia. El positivo Pim y el pesimista Charlie buscarán la satisfacción para ti y sus clientes. ¿Lo lograrán? Número 28, Final Space. Gary pasa de ser un prisionero en una nave espacial a ser el héroe que el universo necesita. Junto a su pequeño amigo Mooncake y una tripulación variopinta, esta tropa espacial buscará llegar al Final Space antes de que el mal se apodere de todo el universo. Final Space es una exquisita mezcla entre comedia, una épica space opera y una emotiva historia llena de heroísmo y galletas. Número 27, Beavis y Butthead. Admitámoslo, la mayoría de adolescentes fuimos unos imbéciles, pero este par se lo tomó demasiado en serio. Conocimos a Beavis y Butthead haciendo comentarios ácidos mientras miraban videos musicales. Conforme pasó el tiempo tuvieron distintas aventuras en el colegio, centros comerciales y cualquier lugar donde pudieran incomodar a los presentes. Obsesionados con el sexo y probablemente deficientes mentales, sarcásticos y estúpidos, pero larga vida con Julio. Número 26, Harvey Birdman. Cuando ha pasado tu época de gloria como superhéroe, toca dedicarse a otra cosa y en este caso el héroe alado Harvey Birdman se ha convertido en un abogado en la firma de abogados 77. Para volverlo más incómodo, Harvey se encuentra en esa firma litigando contra 4 de los villanos que derrotó en el pasado. Harvey es una divertida y audaz parodia no solo a los bufetes de abogados, también una sátira a los personajes y situaciones de las caricaturas de Hanna-Barbera, los clientes que nuestro abogado defiende en la corte. Número 25, Clone High. Allá en los años 80, un proyecto muy secreto de personas muy famosas hizo clones tan perfectos. Con esta increíble entrada nos recibe esta serie donde podremos ver el drama adolescente que viven los clones de figuras históricas, como lo son Abraham Lincoln, Juana de Arco, Gandhi, John F. Kennedy, entre otros. Esta serie se volvió de culto no solo por su humor inteligente y ha sido inspirado en estas figuras históricas. También es una divertida crítica a la cultura juvenil de los 2000s, con todo el drama y la intensidad que reflejaban las historias de principio de milenio. Número 24, Liquid Television. Antes de Kablam o Mad TV, hubo un programa que reunió a los mejores animadores y artistas independientes para crear uno de los más demenciales y atractivos shows de compilación animadas de MTV. Liquid Television fue la cuna de increíbles animaciones originales como Beavis y Butthead, Aeon Flux, Cartoon Sushi y The Head. Las historias como las técnicas de animación en este show eran mixtas, no temían tocar temas tabú para la época y fue, sin lugar a dudas, una piedra angular para todo lo que podría ser capaz la animación en un futuro. Número 23, Dogman. Si quieres la definición de un bueno para nada, es probable que deberían anexar la foto de Eric Dogman, un lascivo e inepto pato detective privado que solo sirve de mal ejemplo, siendo un pésimo padre para sus 3 hijos, un dolor de trasero para su cuñada y un terrible compañero para su colega Cornfed. Dogman no solo es un reflejo del desencanto que se sentía en los 90s, también una ácida crítica a la masculinidad tóxica de su época, con un humor tan políticamente correcto y un recordatorio de que la comedia necesita ser incómoda si realmente busca hacer un cambio en el mundo. Número 22, La Casa de los Dibujos. Una casa con 8 dibujos animados y una abierta necesidad de burlarse de todo lo que se pudiera en la televisión es lo que define a La Casa de los Dibujos, parodiando tanto icónicas figuras de la animación como a las muchas veces huecos reality shows de la época. Esta serie fue la más fuerte competidora de South Park en su cadena de transmisión. Nuestros protagonistas tenían que convivir entre ellos y lidiar con los trastornos psicológicos de los otros. En esta serie vulgar, llena de violencia innecesaria, políticamente incorrecta, pisoteó la infancia de muchos de sus espectadores y por eso la amamos con locura. Además de que su doblaje es una joya. No te toca a ti
castigarte, sino a Dios. Número 21, Ugly Americans. Trabajar para el gobierno es considerado para muchos un infierno, pero en una Nueva York repleta de criaturas monstruosas, creo que cobra un significado más literal. Mark Lilly es un trabajador en el área de servicios sociales en el departamento de integración. Este tiene un roomie zombie, un compañero hechicero y una muy sexy novia demonio llamada Kylie, la cual es superior. Esta serie llena de un humor grotesco, Ugly Americans nos presenta una crítica a la sociedad, al sistema, la política de inmigración, la discriminación y el miedo a lo desconocido. Número 20, Happy Tree Friends. Esta fue una de las novatadas más épicas cuando muchos de nosotros en Latinoamérica tuvimos mayor acceso a la internet. Happy Tree Friends fue una serie de animación flash para adultos que engañaba a primera vista, ya que su estilo de arte es de un corte muy kawaii, similar a personajes como Hello Kitty y caricaturas de preescolar, pero conforme avanzaba la trama, estos tiernos animalitos sufriendo terribles accidentes, dolores, mutilaciones y o muertes extremadamente sádicas, pero como lo mencionamos, el estilo visual era tan amigable que fácilmente pasaba a los ojos de los padres como una serie inocente más, lo que le hizo ganarse una fama envidiable y un culto que sigue hasta hoy en día. Número 19, Celebrity Deathmatch. ¿Te imaginas a las mayores celebridades de principio de milenio peleando a muerte en un cuadrilátero de manera violenta y extremadamente gráfica? Celebrity Deathmatch fue una serie en stop motion que tomaba a sus estrellas favoritas y los ponía en combates ultraviolentos, mientras hacía humor relacionado con sus carreras y escándalos mediáticos. Si no fuera por esta serie, es muy probable que no hubiéramos visto producciones con animación stop motion destinadas a un público adulto. Así es, Pollo Robot, le debes mucho al MTV más bizarro. Número 18, Metalocalypse. Les presentamos a la banda más brutal de todos los tiempos, Death Clock. Es una banda de death metal, parte norteamericana y parte norte escandinava. Son tan populares que sus fans harán cualquier cosa que sus canciones digan, incluso si eso significa la muerte. Ver el día a día de personajes tan intimidantes parecería una historia sórdida, pero en realidad es una historia divertida, violenta y llena de música tan pesada. La popularidad sobrenatural de la banda ha capturado la atención de un grupo conocido como el Tribunal, grupo siniestro para destruir a la banda. ¿Lo lograrán? Número 17, Mr. Pickles. ¿A quién no le gustan los perritos? Pues piénsalo dos veces. Pickles, que es un perro demoníaco y practica toda clase de rituales, para sus macabros propósitos en el pueblo de Old Town, será la tierna mascota de los Goodman, una familia común y corriente de la cual nadie sospecharía nada. Mr. Pickles no pretende ser en ningún momento otra cosa que ves en pantalla. Es violenta, obscena y todo un insulto al buen gusto. Pero esas son cualidades para que siga las aventuras de este perrito fanático de los pepinillos. Número 16, The Venture Bros. A finales del siglo XIX y principios del XX aparecieron las revistas Pulp, las cuales contenían todo tipo de historias llenas de acción, aventureros, espías, superhéroes, científicos locos y muchos más. Este fenómeno sería retomado por el cine y la televisión, entregando historias que con el paso del tiempo se desgastan, dando paso a parodias y deconstrucciones de la misma. Inspirado en Johnny Quest, Los Hermanos Venture es un increíble tributo a este tipo de historias, al mismo tiempo que una aguda sátira a cada uno de sus tropos. Si eres fan de este tipo de productos nostálgicos, debes ver esta serie. Número 15, Super Jail. Nada puede describir esta serie mejor como ¿qué es una maldita locura? Super Jail es psicodelia y violencia en su máximo esplendor. En una prisión construida bajo un volcán con una población de 70,000 convictos, ¿quién pensaría que las personas a tener más miedo serían sus administradores? Desde el guardián, dueño de la prisión, el cual estando aburrido quiere convertir este espacio en la bizarrez que se le ocurra, los demás no son mejores que él, son violentos, adictos a todo tipo de vicios y que llegan a superar fácilmente a cualquier criminal dentro de esta prisión. Número 14, Helluva Boss. Lamentamos informarles que hasta los demonios tienen que trabajar para ganarse la vida. La serie se centra en IMP, una empresa de asesinatos dirigida por Blitzo y sus esfuerzos por hacer funcionar el negocio junto con Moxie, Millie y Luna, los cuales difícilmente ganarán un premio al empleado del mes. Derivada de Hazbin Hotel, esta serie no solo brilla por su estilo visual y animación increíble, también por ser un proyecto independiente que puedes disfrutar en YouTube, una majestuosa locura que no le pide nada a producciones para medios convencionales. Número 13, Metal Family. ¿Quién dijo que no pueden gustarte las telenovelas y el metal? Por más raro que esto suene, Metal Family ha logrado hacer llorar hasta los más rudos. La serie trata sobre la vida inconvencional de Vicky Winslow y Glamswagenwagen, dos fanáticos del heavy
heavy metal que se casaron y tuvieron 2 hijos, Dee y Heavy. Conforme va pasando la historia, vamos descubriendo las historias personales de cada miembro de la familia y cómo les ha tocado lidiar con un mundo que ven de manera juiciosa sus gustos. Debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania del 2022, la serie entró en hiato y es aquí donde me pregunto, ¿para qué existen las guerras? Número 12, F is for Family. Cuando pensábamos que ya conocíamos todo sobre sitcom animadas familiares, F is for Family nos cayó como un balde de agua muy helada. Ambientada en los años 1970, la serie se centra en la familia Murphy, los cuales lidian con situaciones relativamente reales y absurdas de su época. Esta serie busca ser un retrato honesto sobre el desencanto por el sueño americano de aquel entonces. F is for Family resulta ser una comedia áspera y descarnada, que busca ser la antítesis de las comedias que pintaban con positividad y optimismo en aquella época. Número 11, Harley Quinn. Pocas personas imaginaron que la sidekick de un villano llegaría a brillar tanto como Harley Quinn. Lo sentimos, Robin. Pero después de su debut en Escuadrón Suicida, esta simpática antiheroína ha logrado de todo, incluso tener su propia serie animada. Después de su ruptura definitiva con el Joker, Harley no solo buscará salir de la sombra payaso en Ciudad Gótica, también descubrirá su propia identidad al lado de sus nuevos amigos y su nuevo amor, Poison Ivy. Harley Quinn no solo es una serie divertida y con humor incisivo, también una carta de amor a los fanáticos más acérrimos de los cómics de DC. Número 10, Invincible. Siguiendo con el tema de superhéroes, toca hablar de una de las sorpresas más grandes de Amazon Prime. De la editorial Image Comics nos cuenta la historia de Mark, un chico normal. Su padre es Nolan Grayson, mejor conocido como Omni-Man, uno de los superhéroes más poderosos de la Tierra. Mark comienza a desarrollar sus propios superpoderes y comienza a trabajar bajo la tutela de su padre, el cual oculta un incómodo secreto. Invincible pasa de ser una historia convencional de superhéroes, explora de manera cruel y magistral los claroscuros del mundo de los superhéroes. Número 9, Arcane. Ambientada en el universo de League of Legends, las ciudades de Piltover y Sound serán el telón de fondo de una historia emotiva y apasionante. 2 hermanas, Vi y Jinx, serán nuestras protagonistas, las cuales luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas. Arcane no solo destaca por ser una adaptación de un videojuego de manera increíble, también tiene una historia increíblemente emotiva, personajes entrañables y un apartado visual cautivante. También es una serie que disfrutarán de igual manera y podrán disfrutar tanto fans como curiosos. Número 8, Tuca and Bertie. Pocas son las series animadas que toman como tema a las mujeres como protagonistas, mucho menos para un público adulto. Tuca y Bertie son un par de amigas muy distintas entre sí, pero que se apoyan y se complementan, siendo un claro ejemplo de sororidad. Esta animación claramente es feminista y se nota que hay mujeres escribiéndola y produciéndola, pero a su vez, al contrario de otras series, esta no te restriega sus moralejas en la cara. Siempre recuerda que si ves a algún político en bicicleta, no debes atropellarlo. Podría ser tu bicicleta. Busca de manera honesta y divertida reflejar las problemáticas feministas desde el deseo sexual, el acoso, problemas de adicción e incluso lo difícil que es mantener una amistad. Número 7, Vi y Poppycat. Vi es una chica poco convencional y con la curiosa fortuna de perder cualquier empleo que se le ponga enfrente. Después de ser despedida una vez más, del cielo le cae un ser fuera de lo común, Poppycat, un gato, perro, el cual ayudará a conseguir un nuevo y particular empleo, agente del espacio-tiempo. A primera vista, muchos podrían considerar una serie con una temática adorable como su estilo visual. Sin embargo, esta esconde temas como la amistad, la madurez, el miedo al fracaso, la ansiedad y la responsabilidad. Una joya que brilla desde su piloto hasta su reciente lanzamiento en Netflix. Número 6, Moral Orel. Orel es un pequeño alegre e ingenuo con una profunda fe cristiana. Vive con un padre alcohólico y abusivo, una madre emocionalmente distante y obsesionada por la limpieza y la hipocresía de los adultos religiosos. Inspirada en la caricatura religiosa de stop motion David y Goliath, esta serie satiriza los arquetipos de la vida suburbana del centro de los Estados Unidos, la cultura moderna, el alcoholismo y el fundamentalismo religioso. En un principio, para algunos podría pasar como una típica serie animada con humor ácido para adultos que critica la religión, pero conforme pasan los capítulos, se vuelve más sombría y retadora para el espectador. Número 5, Cortar por la línea de puntos. Ambientado en el universo del dibujante Zero Calker, acompañaremos a este dibujante de Roma con un armadillo por subconsciente en un viaje introspectivo lleno de reflexiones sobre su trayectoria de vida y un posible amor. Todo esto mientras comparte distintas anécdotas con amigos. La serie con sabor agridulce que si le tomas el tiempo correcto lo sabrás apreciar, si bien puede tener un espíritu anárquico, sabe balancear continuamente entre la comedia y
y el drama de manera magistral. Logra ser un relato increíblemente emotivo que podrías encontrarte en un fanzine y con que las generaciones más desencantadas podrían sentirse reflejados. Número 4, The Midnight Gospel. Clancy es un chico de piel fuchsia que se compra un simulador de universos de segunda mano que le permite viajar a distintos planetas y entrevistar a personajes de lo más variados para su podcast especial llamado The Midnight Gospel. Conforme se va desarrollando la serie nos damos cuenta de que estamos apreciando dos obras al mismo tiempo. Los fragmentos de Duncan Trussell's Family Hour, un podcast de culto en Estados Unidos, conducido por Duncan Trussell, quien ya lleva casi 2 décadas en el mundillo de la comedia como guionista, y por otra parte, la brutal y lisérgica animación de Pendleton Ward, el padre de Hora de Aventura. Los capítulos son entrevistas donde se hablan de distintos temas de la contracultura estadounidense. Necesitas verla más de una vez. Número 3, Love, Death and Robots. Love, Death and Robots es una serie antológica animada para adultos que no tiene un género único. Esta ficción cuenta con géneros como la ciencia ficción, la fantasía, el terror o la comedia negra. Cada temporada está logrado juntar una cantidad de distintos artistas de nacionalidades, los cuales comparten historias con energía única, con estilos distintos de animación y narrativas. Entre sus historias nos podemos encontrar algunas como una protagonizada por 3 robots que se encuentran en un mundo donde la humanidad ha desaparecido. Esta y otras historias serán tu deleite si eres fan de la ciencia ficción. Número 2, Undone. Alma es una joven de 28 años que vive en San Antonio. Después de estar a punto de morir tras sufrir un accidente de coche, Alma descubre que su forma de percibir el tiempo no es la misma de antes. Con el propósito de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, decide desarrollar una nueva habilidad. Creada a través de la rotoscopía, esta serie es una fuerte reflexión sobre la crisis de los 30, el trauma familiar y la existencia posible de diferentes realidades. Bella, enigmática y brillante. Si quieren ver algo distinto, esta serie es para ti. Número 1, Primal. Lanza y Colmillo, tras la muerte de sus respectivas familias a manos del mismo depredador, comienzan a viajar juntos luchando por sobrevivir de personas que viven en su mundo. La historia de un cavernícola a punto de evolucionar y un dinosaurio al borde de la extinción nos contará cómo la amistad se convierte en una esperanza para sobrevivir en un mundo violento y primitivo. Primal es una narración sin diálogos, que pone a su animación como su centro de atención y dejando que los espectadores encajen las piezas. Si disfrutaste Samurai Jack, esta serie es para ti. Y estas son tan solo 37 animaciones para adultos que creemos que deberías de darles una oportunidad. Obviamente hay muchísimas que se nos quedaron fuera, pero es su momento para que las dejen en los comentarios y quién sabe, a lo mejor ya armamos una segunda parte. No te olvides de dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte a este maravilloso canal y pues de paso también activa la campanita, ahí está a un lado. Yo soy Luis Velody y hago contenido acerca de las teorías y curiosidades del mundo de la animación y de las pelis y series animadas. Y te invito a que te pases un rato por mi canal, que también está por acá, porque estoy seguro que más de un video te va a dejar boquiabierto. Recuerda que esto es Atomo Network y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.